Bien, vamos a partir ahora con las políticas de inventario. En la clase anterior habíamos quedado en este gráfico, donde habíamos graficado las tres componentes del costo logístico. No olviden que para evaluar las tres políticas que vamos a ver en el curso, ocuparemos esta ecuación del costo logístico para evaluar cada una de ellas. En este caso en particular, luego de graficar las tres componentes del costo logístico, nos habíamos dado cuenta que el costo logístico total tiene un mínimo, ¿ya? Y ese mínimo corresponde al tamaño de lote eficiente, o el famoso EOQ en inglés, Efficient Order Quantity, ¿ya? Entonces, la primera política que vamos a ver es la política EOQ, ¿ya? En este caso, primero que todo, es importante mencionar que en general una política está definida por el periodo de revisión, el tamaño de lote que se pide en cada ciclo, ¿ya? Y la volatilidad de la demanda, ¿ya? En particular, en este caso de esta primera política de lote eficiente, EOQ, como ven acá está el supuesto, y en este caso la demanda es constante, es decir, no hay volatilidad, no hay aleatoriedad de la demanda. La verdad es que es un poquito ingenuo pensar eso porque sabemos que en general siempre hay algo de aleatoriedad, ¿ya? Por otra parte, el periodo de entrega, en este caso, que se denomina lead time, ¿ya? En este caso es 0, ¿ya? Lo cual también es bastante ingenuo porque sabemos que en general cuando uno hace un pedido el proveedor no entrega de inmediato, sino que se toma un par de días, ¿ya? En realizar el despacho. Entonces, en este caso no hay volatilidad y el lead time es 0, ¿ya? Por lo tanto, no hay revisión del inventario porque la verdad es que con en este escenario no habría que ver de stock. Por lo tanto, no tengo que estar preocupado de revisar el stock de mis productos. Entonces, dadas estas condiciones, dados estos supuestos, nos vamos a enfrentar a un esquema de stock en nuestro inventario de este estilo, ¿ya? Entonces, parte el ciclo en Q, con un stock Q, ¿ya? Y termina el ciclo con stock 0. E inmediatamente el proveedor repone al mismo nivel del stock inicial, que es Q, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos analizar el inventario ciclo, a lo que nos refiere a lo que hablábamos en la clase anterior. Parte en Q y al fin del ciclo termina en 0. Por lo tanto, en promedio se mantuvo un inventario Q medios. Q más 0 dividido por 2, ¿ya? Otra cosa que es importante notar acá es que esta pendiente de aquí es la demanda, ¿ya? Nuestro inventario, nuestro stock está cayendo, supongamos que el tiempo está medido en días, está cayendo a razón de. Entonces, todos los días cae de constante, hasta que se agota el stock, ¿ya? Entonces, lo que debemos hacer con esta política es evaluarla con esta ecuación del costo logístico, ¿ya? Suponiendo que el tamaño del lote es EOQ, es el tamaño del lote eficiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos el tamaño del lote eficiente? ¿Ya? El tamaño del lote óptimo. Para eso,
lo que tenemos que hacer es que sabemos que esta función del costo logístico total tiene un mínimo respecto de Q. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para determinar el Q óptimo va a ser derivar el costo logístico respecto de el tamaño del lote. Es decir, vamos a hacer de CL a dQ. Y eso lo vamos a igualar a 0. Porque sabemos que cuando la derivada es igual a 0, no se olviden que la derivada en el fondo es la tangente de la curva. Entonces, si la tangente es 0, quiere decir que estamos en una pendiente plana, ¿ya? Por lo tanto, podemos estar ya sea en un mínimo, ¿ya? O en un máximo de la función. Sin embargo, como nosotros ya vimos que el costo logístico, la gráfica del costo logístico, sabemos que si igualamos a 0 vamos a estar en un mínimo y no en un máximo, ¿ya? Y ese mínimo corresponde al tamaño del lote óptimo. Entonces, si derivamos, fíjese que el primer término no depende de Q, por lo tanto esta derivada es 0. ¿Ya? El segundo término sí depende de Q, de hecho está en el cociente. Por lo tanto, aquí sí va a existir una derivada. De hecho, esa derivada va a ser el D y S se mantienen constantes. Y derivamos solo respecto de Q, pero la verdad es que este Q es un Q a la menos 1, por lo tanto, baja el signo del exponente y el Q va a quedar elevado a menos 2, por lo tanto, esto va a ser dividido por Q al cuadrado. Este último término, que es el costo de mantener, depende proporcionalmente y directamente de Q. Por lo tanto, aquí también la derivada existe. De hecho, es súper simple, no es más que eliminar este término que va a ser, cuya derivada es 1. Por lo tanto, va a ser más HC dividido por 2. Y eso tiene que ser igual a 0. Bueno, si despejamos Q de acá, va a pasar este término, va a pasar al otro lado positivo. Entonces nos va a quedar HC medios igual a DS. No se olviden que D es la demanda y S es el costo unitario de realizar una orden de compra. DS dividido por Q cuadrado. Si despejamos, entonces Q cuadrado va a pasar a este otro lado acá, el 2 va a pasar multiplicando acá, y HC va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar Q cuadrado igual a 2 DS o SD dividido por HC. Entonces, si sacamos raíz cuadrada, nos va a quedar Q igual a raíz de 2SD dividido por HC, ¿ya? Que es lo que teníamos acá. Entonces, ese es nuestro tamaño de lote óptimo. De hecho, en general, uno nota el óptimo como Q asterisco, ¿ya? Entonces, con este tamaño de lote, evaluamos la función de costo logístico. De hecho, lo reemplazamos ahí y lo reemplazamos aquí, ¿ya? Y con eso vamos a saber cuál es el costo logístico de esta política, ¿ya?
Vamos a la siguiente política de inventario. Revisión continua. ¿Ya? Como les decía, una política de inventario queda definida por la volatilidad, si existe volatilidad o no de la demanda, el lead time, el tiempo de entrega del proveedor, ¿ya? Y cada cuánto tiempo se revisa el inventario, ¿ya? Y además el tamaño del lote, ¿ya? En este caso, vamos a levantar ciertos supuestos que eran un poquito ingenuos en la política de inventario anterior. De hecho, observen que en este caso la demanda ahora es aleatoria, no es constante, ¿ya? Y se distribuye según una distribución normal con media D. Noten eso, no pierdan de vista ese dato. La media de la demanda es D mayúscula y la desviación estándar es sigma, ¿ya? Acuérdense que una variable aleatoria queda bien definida por su media y su desviación estándar, ¿ya? En particular, en este caso la demanda se dice que está distribuida mediante una función de distribución normal, de media D mayúscula y de desviación estándar sigma, ¿ya? Se levanta el otro supuesto respecto del lead time, ya no es cero, ¿ya? Y se reconoce que es distinto de cero. Es decir, existe un periodo que se toma el proveedor para preparar el pedido, para preparar el lote y despacharlo, ¿ya? En este caso, el inventario se revisa continuamente, ¿ya? Estoy continuamente revisando el inventario y cuando se llega a un nivel crítico de stock o nivel mínimo, que vamos a definir como ROP, que se traduce como el reorder point o el punto de reorden, es decir, cuando emito la orden de compra, ¿ya? Se envía una orden de compra al proveedor y este se toma L días para reponer el pedido que se le hizo, ¿ya? En este caso, el tamaño del lote, en esta política, el tamaño del lote que se pide en cada compra es el mismo, ¿ya? Entonces, lo que uno puede hacer, como la condición es solo que sea el mismo, bueno, podemos pedir Q óptimo, Q asterisco. Una alternativa podría ser pedir Q óptimo. Acuérdense que lo que tenemos en mente es evaluar cada política con la ecuación del costo logístico. Por lo tanto, necesitamos saber o necesitamos tener el Q, ¿ya? Entonces, una buena idea sería considerar el Q óptimo, ¿ya? Y cada vez pedir Q óptimo. Con eso también minimizamos el costo logístico. Sin embargo, dice, ahora, dado que la demanda es aleatoria y el lead time es distinto de cero, habrá que asegurar stock, nivel de servicio o disponibilidad. Recuerdan que en la clase anterior yo les comentaba que el nivel de servicio se debía entender como la no existencia de quiebres de stock o la menor cantidad posible de existencia de quiebres de stock. Entonces, el nivel de servicio en el fondo es asegurar stock. Y aquí, como la demanda es aleatoria y el lead time es distinto de cero, después de ROP, cuando se emite la orden, hay que asegurar stock en ese periodo, ¿ya? De hecho, la demanda no debiera tener un peak tal que nos quedáramos sin stock y por lo tanto existan quiebres de stock. Ahora, tener quiebre de stock o no tener ningún quiebre de stock es una decisión que hay que tomar, porque de hecho ustedes concordarán conmigo que no tener quiebre de stock finalmente es que la política se encarece, ¿ya? Porque en el fondo hay que sobreestoquearse para no tener quiebre de stock, ¿ya? Entonces es una decisión que se debe tomar. Y esa decisión, en el fondo, genera un costo, elevar los costos logísticos, porque en el fondo, si nos sobreestoqueamos, la componente asociada a la mantención de inventario va a aumentar, ¿ya? Entonces, lo anterior es equivalente a que la demanda D durante L debe ser menor a ROP, ¿ya? Lo vamos a ver en adelante, en la siguiente slide lo vamos a ver gráficamente,
Entonces, tenemos revisión continua, tenemos nuestro gráfico del stock en función del tiempo, ¿ya? Acá está el umbral mínimo o el stock crítico, ¿ya? La idea es que al llegar a él se emite la orden de compra, ¿ya? Se emite la orden de compra, pasa un periodo L, la demanda sigue cayendo, y durante ese periodo L, cuando termina ese periodo L, el proveedor repone. Y se repone el stock en el tamaño Q, ¿ya? Luego este es el primer ciclo, luego el ciclo se repite, la demanda cae aleatoriamente, llegamos a un punto en el cual caemos debajo del stock mínimo ROP y se repite el ciclo de nuevo hasta que el proveedor nuevamente repone. Como esto es cíclico y se repite, basta con que analicemos un puro ciclo para entender la política. Entonces, fíjense lo siguiente. Al lado derecho están las ecuaciones del modelo. Acá está nuestra ecuación principal, que nos va a permitir estimar el costo logístico de esta política. El D, en este caso, es el D promedio, ¿ya? Antes era el D que era constante, que era el mismo, por lo tanto el D promedio era la misma demanda. Acá tenemos Q. Ya adelantamos que una buena opción sería, en esta política en particular, considerar Q como el Q óptimo, Q asterisco. ¿Ya? Y fíjense que apareció este término. SS, que es el stock de seguridad. ¿Ya? El stock de seguridad yo lo definí acá. Sin embargo, la verdad es que ahí no queda tan claro cómo se deduce. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender cómo se llega a este stock de seguridad en esta política, ¿ya? Entonces, fíjense que llegado ROP, la demanda sigue cayendo y el tiempo transcurre hasta que llega el proveedor con el pedido. Entonces, en este periodo es donde hay riesgo de quiebre de stock, porque como la demanda es aleatoria, esto podría tener un pic de demanda y caer hasta acá. Si cae hasta acá, no tenemos stock. Por lo tanto, se nos produciría un quiebre de stock. Entonces, lo que hay que asegurar es que en este periodo exista la menor cantidad de quiebre de stock o derechamente no exista quiebre de stock. Es una decisión que quien está administrando la cadena logística tiene que tomar, ¿ya? Ahora, como ya intuíamos, el quiebre de stock va a aumentar, que no exista quiebre de stock va a hacer que aumente este término, porque nos vamos a sobreestoquear, por lo tanto, el inventario de ciclo va a ser mayor, ¿ya? Y al aumentar el inventario de ciclo, el costo logístico aumenta. Entonces, supongamos por un momento que esto fuera determinístico, es decir, que no hay aleatoriedad. Si no hay aleatoriedad, uno podría plantear fácilmente que la demanda en este periodo, en el periodo L, debiera ser menor o igual a ROP, por ejemplo. ¿Ya? Si la demanda es menor o igual a ROP, no hay problema, nunca va a haber quiebre de stock. Sin embargo, esta demanda no es determinística. Por lo tanto, no podemos plantear esto. Lo que sí podríamos plantear, dado que esto es determinístico, podríamos plantear que existe una probabilidad de que esto sea menor que ROP. Bueno, esa probabilidad es el nivel de servicio, el CSL, Cycle Service Level, nivel de servicio del ciclo, ¿ya?
Eso sí podemos plantear en este contexto, porque como hay aleatoriedad, no podemos plantear lo que está acá dentro, determinísticamente solo lo que está acá dentro, ¿ya? Porque como existe una aleatoriedad, lo que sí podemos plantear es que con cierta probabilidad esto sea menor o igual que ρ. Por ejemplo, si nosotros queremos que no haya quiebre de stock, lo que estamos diciendo en el fondo es que queremos que esto se cumpla al 100%. Por lo tanto, en ese caso, CSL sería 1. En ese caso estamos diciendo queremos que con probabilidad 1 esto sea, la demanda en el periodo L sea menor que ρ. A lo mejor estamos dispuestos a tener un 20% de quiebre de stock, por lo tanto lo que estaríamos diciendo es que la probabilidad sea 0,8. Que con el 80% de las veces esto se cumple. Y el otro 20% no se cumpla, por lo tanto en el otro 20% va a haber quiebre de stock. Este nivel de servicio va a costar más que este, porque acá tengo que sobreestoquearme más. ¿Y en cuánto tengo que sobreestoquearme? Bueno, en el stock de seguridad. ¿Ya? Sigamos adelante entonces en la deducción de esta fórmula. Deduzcamos primero cuánto vale ROP. Fíjense que una vez que pasamos ROP, una vez que nuestra demanda cae de ROP, nuestra demanda sigue cayendo. Nosotros sabemos que este D es la pendiente, si esto fuera una recta. Entonces vamos a suponer que esto es una recta, por ejemplo, ahí. Supongan que es una recta hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces la pendiente de esta recta, en este caso, corresponde a D mayúscula. En promedio, acuérdense que esta demanda, el del supuesto anterior, decía que la demanda se distribuía con media o con promedio D mayúscula. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en promedio cae D, por ejemplo, cada día. Entonces, eso nos volvería al caso de la primera política en que la demanda era constante. Si ahora suponemos que vamos a tomar el promedio, todos los días cae el promedio, nos va a quedar una recta. Entonces, fíjense, nos va a quedar hasta ahí. Entonces, ¿cuánto cayó? ¿Cuánto es esto? Si cae a razón de D mayúscula cada día, quiere decir que esto de aquí, nuestro D, es la pendiente de esta recta. Esto de acá, bueno, como lo vemos abajo, es que aquí yo dibujé un poco más pero la recta está ahí. Entonces, todo esto es L. Por lo tanto, ¿cuánto vale este tramo? Aquí podemos aplicar trigonometría. Entonces, X partido por L, en el fondo es cateto opuesto, partido por cateto adyacente, es la tangente. Y la tangente es la pendiente. Y nosotros sabemos que la pendiente es de mayúscula, o la demanda promedio. Por lo tanto, este tramo de acá, este tramito que va de ahí a ahí, vale D por L. Ahora, este tramo que va hasta acá, este de aquí, ese de ahí es nuestro stock de seguridad. Es el SS. Entonces, si se fijan, de esta forma hemos deducido ROP. En términos geométricos, en el fondo. ¿Ya? Ahora nos falta deducir cuánto es sigma. ¿Ya? Sigma L en este periodo, en general, va a ser la raíz de la suma de las varianzas. No se olviden que el sigma al cuadrado o la desviación estándar al cuadrado es la varianza, más la suma de las covarianzas. ¿Ya? Para hacer más simple esto en términos generales, pero para hacer más simple esto vamos a suponer, como dice acá, que las demandas son independientes, por lo tanto las covarianzas son 0. ¿Ya? Si las covarianzas son 0, nos va a quedar que el sigma
en el periodo L no es más que la suma de las varianzas, ¿ya? Pero ¿cuánto habíamos dicho que se distribuía la demanda anteriormente? Habíamos dicho que se distribuía con media D y desviación estándar sigma. Por lo tanto, acá lo que vamos a estar sumando va a ser sigma, pero por cada día, hasta L. Es decir, vamos a estar sumando de 1 hasta L, vamos a estar sumando sigma. Es decir, vamos a estar sumando sigma más sigma más sigma más sigma L veces. Es decir, esto vale, es al cuadrado, vale sigma cuadrado L. Y eso en raíz. Está en raíz en este caso. Eso es sigma L. Bueno, eso no es más que sigma, sacando la raíz, por raíz de L. ¿Ya? ¿Qué es lo que está acá? ¿Ya? Ahí hemos deducido cuánto vale, así como dedujimos cuánto valía nuestra demanda en el periodo L, ahora tenemos nuestra desviación estándar en el periodo L, que es sigma por raíz de L. ¿Ya? Por lo tanto, para poder determinar ahora nuestro stock de seguridad, trabajemos acá. Entonces, fíjense que si normalizamos esto, porque sabemos que D, el D diario, por ejemplo, se distribuye con media D y desviación estándar sigma. Y que DL, es decir, la demanda en todo el periodo L, se distribuye con media DL, que ya la calculamos, y con desviación estándar sigma L, que está acá. Entonces, normalicemos esto. ¿Se acuerdan que para normalizar 0,1 lo que hacíamos era restarle el promedio, que en este caso va a ser DL, que era D por L, y dividirlo por la desviación estándar, en este caso sigma L. Todo esto dentro de la probabilidad. Entonces esto nos va a quedar menor o igual que, pero ROP es D por L más sigma, perdón, más el stock de seguridad. Entonces tenemos que hacer lo mismo que acá. Le resté DL, entonces le resto DL y lo divido por el sigma L. ¿Ya? Entonces este de acá se va con este y me va a quedar, y esto igual al nivel de servicio del ciclo. Entonces fíjense que quedó, esta variable quedó ahora normalizada a 0,1 porque le restamos el promedio y la dividimos por la desviación estándar. Entonces acá nos quedó menor o igual que el stock de seguridad dividido por sigma L. ¿Cómo determinar este valor de acá? Bueno, lo que uno puede hacer es tomar la función inversa de la probabilidad, normal 0,1, para poder obtener este numerito de aquí. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando uno miraba la tabla? Entonces buscaba la probabilidad, dada la probabilidad, por ejemplo, dado CSL, como dijimos acá puede ser 1, puede ser 0,8, 0,5. Entonces, dado CSL, queríamos encontrar el punto en el eje X. Entonces, en el fondo eso es invertir esto, aplicarle aquí la composición de las funciones. Entonces, como vamos a componer la probabilidad con su probabilidad a la menos 1, va a quedar esto igual a la probabilidad a la menos 1 de esto. Entonces, lo que va a quedar, lo voy a colocar acá, va a ser
que SS, el stock de seguridad, dividido por sigma L, va a ser igual a la probabilidad a la menos 1 de la normal, esto normal 0,1, de una normal 0,1 de el nivel de servicio del ciclo. Entonces de aquí podemos despejar el stock de seguridad. SS igual sigma L por P a la menos 1. No voy a colocar el 0,1, pero ustedes ya saben que se refiere a la inversa de una normal 0,1 del nivel de servicio del ciclo. Entonces, si se fijan, hemos deducido lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos el stock de seguridad para esta política. Y como dijimos que íbamos a tomar el tamaño del lote óptimo, ya tenemos esto y tenemos la demanda porque sabemos con qué demanda, sabemos que se distribuye, con demanda D mayúscula, que es el promedio. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos los datos, piensen ahora en los datos, vayan pensando en los datos de la tabla de transacciones. Cuando nosotros teníamos las demandas eran aleatorias, principalmente. ¿Ya? Entonces vamos a tener que calcular el promedio de esas demandas. Y esa demanda promedio es la que vamos a poner acá. Este tamaño de lote va a salir del tamaño de lote óptimo que calculamos en la política anterior. Este costo unitario, bueno, ustedes ya lo saben, yo les conté en clases que nosotros marginábamos el 30%, por lo tanto este costo unitario va a ser el precio del producto que ustedes elijan para analizar, le descuentan el 30%. ¿Ya? Este precio unitario o valor o costo unitario de ordenar, yo se los voy a dar, ya voy a hacer los cálculos en función de los datos de las tiendas, y este costo unitario de mantener inventario también se los voy a dar en función de principalmente el arriendo, gasto de energía, eso principalmente. Pero como hemos visto, ya podemos calcular o ya sabemos calcular el costo logístico para esta política de revisión continua. Entonces en el siguiente video les voy a explicar la política de revisión periódica.